En este tutorial vamos a coser un bolso de pelos muy especial, súper calentito, ideal para esta temporada de otoño-invierno. Para el exterior vamos a utilizar un pelo vegano color crema de Katia Fabrics, suave y con mucho volumen. Para el forro, un nylon acolchado blanco que me encanta. Primero cortamos las piezas del patrón en el tejido de pelo. Un cuerpo delantero, un cuerpo trasero, 2 laterales y 2 tiras para las asas. Recuerda siempre respetar la dirección del hilo y añadir los márgenes de costura que ya vienen incluidos en el patrón y que son de 1 centímetro. Empezamos uniendo las piezas del exterior del bolso. Colocamos los laterales sobre el cuerpo principal, haciendo coincidir las marcas. Derecho contra derecho sujetamos primero en la marca del patrón y después en los extremos. Con los dedos vamos peinando los pelos hacia abajo para que no se enganchen en la costura. Una vez colocado un lado, sabes cómo queda, repetimos con el otro y cosemos a 1 centímetro de margen. Te recomiendo para este tejido utilizar una aguja de punta de bola de grosor 90. Vamos con las asas. Colocamos las tiras de tejido de pelo derecho contra derecho. Sujetamos bien y cosemos a 1 centímetro del borde largo. Luego damos la vuelta al derecho, ayudándonos con un imperdible, la herramienta que tengas, un giratubos o simplemente con las manos, como lo hice yo. El volumen del pelo va a ocultar la costura y deja así unas asas mulliditas y súper bonitas. Colocamos las asas directamente sobre el exterior del bolso, en la parte superior delantera y trasera. Vamos sujetando todo con alfileres justo en las marcas. Pasamos un pespunte para fijarlas de manera que queden ya unidas al tejido de pelo. Ahora vamos a cortar las piezas en el tejido de nylon acolchado. Cortamos un cuerpo delantero, un cuerpo trasero, 2 laterales y una base para el forro, pero sin las asas ya que estas solo van en el exterior.
Para confeccionar el forro unimos los laterales, uno a cada lado de la base y siempre derecho contra derecho. Después cosemos el cuerpo delantero a los laterales y a la base. Y repetimos lo mismo con el cuerpo trasero, dejando una abertura, esto es muy importante, en uno de los laterales para que pueda girar la bolsa más adelante. Ahora llega el montaje final. Introducimos la bolsa exterior de pelo dentro del forro, de manera que quede derecho contra derecho. Asegúrate bien de que las asas queden hacia abajo, bien colocadas entre ambas capas. Sujetamos todo con alfileres el contorno superior y vamos a coser alrededor, uniendo así forro y exterior. Giramos el bolso del derecho a través de la abertura que habíamos dejado en el forro, siempre con mucho cuidado y paciencia. Y el último paso, cerramos la abertura del forro con una puntada recta, bien pequeñita o a mano si lo prefieres. Y listo, aquí tienes tu bolso de pelos handmade. Ideal para darle un toque diferente y muy original a cualquier look. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.